A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Y el día de hoy me encuentro en DC, Washington, Estados Unidos, en compañía en este diciembre de una persona importante para nuestro país, una luchadora, una guerrera, una mujer que nos ha enseñado los valores de lo que significa la libertad y también los valores de la democracia. Amparito Carvajal está en los Estados Unidos, ha recibido el día de hoy un premio y le damos la bienvenida a este programa Ahora con Roxana. Amparito, querida. Gracias, Rosana. Gracias, Charito. Gracias, bolivianos. Gracias, bolivianos, porque hoy día fue un día especial. Este 10 de diciembre ha sido tan especial porque Amparito ha sido otorgada con un premio que nos los van a pasar en este momento para mostrar cuál fue el premio. El secretario de Estado fue quien te entregó este premio. Ahí podemos ver las imágenes, las fotografías que tenemos de todo este evento. Este premio, ¿qué significa, Amparito? ¿Qué significa para ti? Ay, Rosana y queridos bolivianos, queridos. Algunos de ustedes se extrañarán de que haya venido a visitar Washington después de 44 años que llegué, después del golpe terrible de Luis Arce Gómez. Viniste hace 44 años a Estados Unidos. Fechas. Y por estas fechas. Ajá. ¿Y para qué se vino? Me vine porque me echaron de Bolivia y en el aeropuerto me salió a esperar, no fui con el Joy, que era la línea aérea, el Joy aéreo boliviano que ya está totalmente destruida. Y llegaste hace 44 años a Washington, D.C. Sí. ¿En una condición de asilada? No, a visitar a un amigo que sí que había salido después del golpe del 17 de julio de Luis Arce Gómez. ¿Quién era ese amigo? Arturo Sis, que hoy le han querido buscar aquí y no lo hemos encontrado, con su esposa colombiana, o su compañera esposa, porque tuve la boda, se casaron en Cochabamba. ¿Y no lo pudiste encontrar a tu amigo Arturo? No, no han podido. Y eso que he estado con gente que me ha ayudado a buscarle, sé que él nació en el 34, que es 5 años mayor que yo, que ya ha cumplido 90 años. Tú has nacido el 39. 39. Y él era del 34. Del 34. Y tú el 39. Años. Miren, esto es the Secretary of State Human Rights Defender Award. María Amparo Carvajal es el presente para nuestra Amparito Carvajal, presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, con una amplia trayectoria en esta defensa. Y bueno, se lleva este reconocimiento. Amparito, ¿qué año llegas a Bolivia? El año 71, después del golpe del general Hugo Banzer Suárez, y asesino, porque fue terrible, que puso en receso a la educación y la universidad. Y vengo... ¿Y tú llegaste, en qué condición llegaste a...? Bueno, pues yo en una condición un poco subgéneris, porque primero mis compañeras, mis religiosas, las mercedarias, me habían destinado a Nicaragua,
porque estaba el Somoza, famoso. Exacto, el Y dictador había Somoza, pero no sabemos el ahora cuál dictador. es peor, ¿no? Si es Ortega o Somoza. Qué increíble las Qué historias de increíble estos la países. historia. Y este señor, a mis compañeras, a mí, las ¿Tus religiosas, compañeras de dónde? La de la religiosa. Merced, las religiosas de la Merced, misioneras de la Merced. Misionera. Mercedarias, Ajá. misioneras de Berry. De Berry es toda una historia para contar largo. Y me había comunicado con ella y me habían destinado con otras 5 compañeros porque este dictador Somoza había regalado nada menos que el Viejo a las monjas. ¿Cómo es eso? Les había dicho que les daba la ciudad de Nicaragua el Viejo, que hay, parece yo no lo llegué a conocer, pero yo tengo ahora, en La Paz puedo enseñarles el pasaporte y todo. Pero en ese septiembre, antes del golpe de 71, hice hicimos las que íbamos a Nicaragua y yo, que también las acompañaba, una preparación psíquica y psicológica. Y me acuerdo aquella noche que me dijo el psicólogo: Amparo, no coincides con esas tus compañeras. ¿No coincides en la línea religiosa? No sé si religiosa o manera de ser, y mis monjas muy avanzadas o muy independiente. No sé, no lo sabría, pero yo me acuerdo que era un gran psicólogo de Madrid, y él fumando, era tarde, y me vio y dijo: Amparo, los ejercicios no coinciden, no puedes ir. Es verdad que ya con mis compañeras ya nos habíamos quitado el hábito, habíamos todo. ¿Se volvieron rebeldes al quitarse el hábito? Bueno, es una historia para contar. Cuando salimos y fuimos a una casa donde trabajaba Marquina, estoy con mis compañeras que fueron, Sofía Ramos, Teresa Álvarez, que están ya mayores, extraordinarias. Fuimos a vivir solas allí y las monjas de Marquina asustadas porque... ¿Esto en España? En España. Y yo decidí venir porque mis compañeras, las superiores, nos dijeron: digan dónde quieren ir avanzadas ellas. Y entonces me apunté a ese grupo a Nicaragua y aquella noche fue terrible para mí. Te apuntaste a Nicaragua, pero ¿cómo terminas en Bolivia? Porque ese psicólogo me dijo que no. Y en que Bolivia, no vayas a Nicaragua. Que no vaya con ese grupo. Que no vayas con ese grupo. ¿Y cómo terminas en Bolivia? Y entonces yo me quedé en ese encuentro allí en Berry, expliqué lo que me había pasado. ¿Te imaginas? El shock y todos me decían, ya sabíamos, yo iba a prepararme el impacto. Pensaron lo que no sé qué, pero... Y fui a donde la superiora general y me dijo: ha golpeado Banzerén. En Bolivia, la directora de la escuela, Fernando Bravo, no es profesional en la materia, era de Villa San Antonio, vivía Virginia Iturralde, y me dice: ¿por qué no vas a Bolivia? Ha golpeado y están en receso los estudios de la universidad, pero tú que tienes la especialidad de educación, ¿por qué no vas a dirigir el 4 de febrero del 73 la escuela Fernando Bravo en la zona norte de La Paz? Y llego aquí y me encuentro, era el antiguo seminario menor San Jerónimo en la avenida Armentia, me encuentro ahí con compañeras que, bueno, muy democráticas, mis compañeras, que me dijeron: pero ¿qué chufada eres tú si no nos has consultado? Yo cuando me dijo que no y me dieron la oportunidad de ir a Bolivia, escribí a la superiora, Ana María Juria, y no me contestaron. Digo: oye, es que se necesita. ¿Qué le escribiste, pidiendo que me habían destinado ahí a la Armentia. ¿Y tú querías ir ahí a Bolivia? ¿Querías estar en la casa de la Armentia? No, sinceramente, ¿no? Sinceramente no sabía nada. Y no con eso, porque habíamos estado preparando a Nicaragua, que había conocido a gente de Nicaragua preparándote con eso y todo, y de repente
Sí que es verdad, y eso tengo que decirle, que en esa preparación y en esas reuniones yo no coincidía con ese equipo, porque había que, las superiores decían, no, soy muy linda y tenéis que volver al hábito, y habíamos luchado quitando el hábito. No, es Ajá. que hay que llevar casullas, antiguo rosario y tal. Yo no sé qué diría o qué haría al caso que el psicólogo dijo, no, Amparo, no puedes volver para atrás en tu vida. Y entonces me ofrecieron esto y aquí recién había tomado Bance, estaban en reunión los jóvenes ahí en San Jerónimo, los curas de San Antonio, que eran gringos americanos, y me invitaron, dice, oye, Amparo, te vamos a llevar al carnaval y vas a pasarlo bien, porque qué cara tendría yo al ver que venía a Bolivia con un equipo, Ana María Julia, Jimena, era la otra, la famosa, la superiora que hay en Ecuador, la Virginia, que estaba directora, ahí como Claro, estabas sorprendida tú de llegar a Bolivia y cuando tú llegas a Bolivia, ¿dejas el hábito o ya se no, había, ya lo había dejado, ya lo ya habías habíamos dejado? trabajado, ya habíamos luchado, habíamos ido a vivir en Marquina en el colegio, ya había sido un proceso. ¿Y por qué dejaste el hábito? Primero, ¿por qué entras para ser monja? Bueno, ¿Por una tradición familiar? caramba, no, que va. Esa es una historia profunda y larga de contar. ¿Pero qué más o menos? ¿En qué resumirías? ¿En una palabra Pues que bueno, resumirías por qué soy fuiste? hija de madre y padre, de 13 hermanos, yo la número 9. Mi padre, cuando yo decido, ya había fallecido, pero como cuando entré en las mercedarias 10 años antes, porque yo entré en el 70, en el 60, con 20 años, y estoy hablando del año 71, en ese espacio en Madrid estudié de todo con la carrera en la universidad, el órgano y ¿Qué todo. estudiaste en la universidad? Ciencias de la educación Ciencias de la educación, en claro, porque Madrid y con eso, pero tú eres profesora. había estudiado antes en el Conservatorio de Madrid de jovencita, había hecho la carrera de piano y había hecho órgano allí con eso. Bueno, ¿qué te voy a decir? Había lavado porque llevábamos hábitos blancos y pucha, lavar, había cocinado. Y Habías fue una experiencia muy muy importante. importante. Y fue ¿Y por qué sorprendida. decides entrar a Ay, ser eso es monjita? muy profundo. Mira, mis hermanos, los 8 mayores y yo son 9, ya habían hecho su vida. León era una ciudad muy bonita, artística, pero no había universidad y cada uno había hecho su vida. Y los otros, la que me seguía, la número 10, Ana, me dijo, Amparo, también era maestra, que era lo único que se hacía en León, pero yo no lo hice en León, lo hice en Madrid, o profesora. Pues ella empezó a estudiar medicina. Javier le dijo a mi madre, voy a Madrid a hacer arte, y resulta que entró en la escuela. Chus estudiaba piano y dijo, yo voy a hacer órgano, que es la número 12. Y Carlos era el que en universidad, y también, fíjate, con la cooperación española, él ¿Por qué? también tenía un destino en Nicaragua. ¿Y por qué tú decides entrar a ser monja? ¿Por fe? 10 años. Bueno, eso de fe, decidí entrar a ser monja, por supuesto, por un sentimiento profundo de buscar. Ya desde entonces, Búsqueda. Pero después ya decides dejar esto. Yo conozco tu lado más amable, más amoroso con los niños. He tenido una experiencia muy linda con Amparito en este sentido de cómo Amparito se habla con mis niñas, las ha conocido a mis hijas
y ese cariño, yo siempre digo, o sea, es tan especial. Hace poquito has hablado con ellas, el primer día que nos vimos. Amparito, ¿nunca pensaste en tener familia? ¿Nunca pensaste en tener hijos? Así es, Rosana. Entre ayer y hoy que he tenido tantas entrevistas, tantas preguntas con gente, me quedaba que alguien me preguntara lo que no he dicho a nadie con ese, pero es la pregunta, como diríamos los periodistas y las audiencias, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no has tenido hijo? Pues no me he casado porque entro en el 71 a ese colegio básico en la avenida Armentia, Fernando Bravo, que según me han contado era un comunista, otros dicen que un tronquista que murió en Chile y que las autoridades se enojaban conmigo porque decían, si es comunista no puede cambiarle el nombre en el año 72. Exacto. Pero tenía la suerte no buscas la y familia? Entonces esos niños, ese corazón de fe y alegría que formé en el patio San Jerónimo, en la escuela allá, esos niños me robaron todo el tiempo y no solamente ellos. Después empieza ahí, desde ese 71, 72, visitando las cárceles y me lo roba los presos que tenían hijos y cómo lloraban esas madres y cómo, bueno, tendría historia. En una de estas entrevistas se me escapó y decidiste tener tu vida para los otros. Aventura, y me dice, ¿qué quiere decir los gringos aquí aventura? Y entonces diría que la vida en Bolivia me ha ocupado de tal forma que el pensar que yo podía hacer algo propio, sintiendo que tenía tanto que hacer, no me correspondía, fíjate, Rosalita. Tal vez era egoísta, tú lo sentías egoísta y sentías que estabas en un momento en el que no tenías hasta este tiempo, hasta esta entrevista que estamos viviendo ahora en Estados Unidos. Amparito sigue colaborando con la gente, sigue atendiendo a la gente, sigue auxiliando a la gente, especialmente a los políticos. Cuéntanos tu relación con Luis Espinal. Cuéntanos ahí empezaron a jugar en mi vida unos personajes ya fallecidos. Cuando en la escuela, en el seminario menor San Jerónimo, y no lo ha contado, yo quería tocar el piano y me encontré 2 pianos, una pianola, la subí, la arrastré por todas las escaleras, la llevé a mi dirección y tal. Pero lo más impresionante de aquello era los encuentros, porque allí había encuentros, estaba Oscar, estaba su esposa, estaba el rector de Blanes, que también todavía vive, y toda esa gente, y bueno, ellos me dijeron, Amparo, un poco burlándose de mí, no lo he traído aquí, como diciendo, eres de la Orden de la Merced, y la Orden de la Merced, aunque era una evolución de esa orden, se dedicaba a visitar a los presos, y entonces se empieza a visitar las cárceles, a Tucay, a Chonchocoro. Tuve también la oportunidad de viajar y ver a los niños de la colonia Piraí, con machete entrado. Mucha experiencia, ¿no? Porque has estado con los indígenas, has estado con sectores importantes. Pero te estoy hablando de 71, hasta que después mis compañeras decían, porque habían venido antes en la colonia Piraí desde el Japón, y por eso habían venido a atender a los migrantes japoneses a Santa Cruz, y después viajo, que es muy distinto, un viaje por tierra, La Paz,
había venido cuando antes venía Podríamos aquí. escribir un y ve- libro, ¿no? Totalmente. Podríamos escribir Una, un no, libro, muchos una tomos, novela, muchos tomos, muchos tomos, porque es toda una historia. Una historia. ¿Qué te guardas de Luis Espinal? ¿Con qué lo recuerdas? Bueno, es una pregunta que es la segunda vez en pocos meses que me lo hace. Una estudiante de la carrera y de la universidad me dijo, quiero preguntarte lo que nadie cuenta. ¿Cómo sentías tú por dentro a Luis cuando le conocí? Y le dije, pucha, todos hablan de Luis amigo, Luis como vivía con sus compañeros, solidario y tal, y tú me vienes a hablar, que hable de cómo yo he sentido a Luis. Yo he sentido a Luis, te diría, cuando yo lo conocí, el 71, 72, con una tristeza enorme. ¿Un hombre triste? Sí, triste que aunque los amigos nos invitaban a fiestas y eso, él tenía que ir porque eso, amigos suizos y en su casa. ¿Y cuál era la tristeza que llevaba en el corazón? Pues la tristeza la refleja en sus mismos, todos los sábados salía a Radio Fide, en sus escritos, oraciones a quemarropa. Quemarropa. Pero ¿por qué tenía tanta tristeza? Pues era un hombre muy preparado, pero tal vez no se había realizado en la vida. No, se había realizado, había venido más jovencito que yo, estudió, se había formado, pero yo creo que él vivió cosa que yo no viví, la muerte del Che, la muerte de las guerrillas que hubo después del Che. Ahora, después que estamos viendo todo este proceso de las dictaduras en Latinoamérica, ¿qué piensas del Che? ¿Qué pensabas antes del Che y ahora, después de vivir toda la historia y lo que está viviendo Bolivia? ¿Qué piensas del Che? Mira, ay, Rosana, son tan profundas tus preguntas que cada una de ellas me haría una reflexión porque tengo mi teoría. Estaba en Berriz, en el coro, allí en eso leyendo latín y nos comunicaron que había muerto Che. Y después cuando he tenido, no he ido a Valle Grande, pero cuando he tenido conocer la historia, leer lo que han escritos de él, pues la reflexión de lo que pienso del Che, lo que hizo con sus amigos en Cuba, argentino, que al Che realmente es difícil conocerle. Es difícil conocerle, pero creo que estaba en un camino muy equivocado. Ahora podemos decir eso. Hay muchos fanáticos del Che y se respeta, pero yo creo que tampoco se puede decir, como todo el mundo después podemos decirle no, equivocado, que no conocía. Yo si ahora os digo que estoy en la calle, que pasa la gente que me agradece, después de estar 54 años desde el 71, ¿qué te digo, Rosana? Que no conozco a los bolivianos. Que no se conoce a los bolivianos. Que no se conocía tampoco. Que no se conocía tampoco al Che. Y entonces al Che tampoco conocía a los bolivianos, pero que tenía realmente unos valores de que él creía que podía hacer algo, lo que no había podido hacer en otro lugar, pero desconociendo que la gente del campo tan humilde, las mujeres y eso, no podían entender que un hombre médico preparado viniera ahí a decirles que la cosa iba a cambiar. Y que tome las armas, claro. que tome las armas y quiera matar. Con unos compañeros, está en duda si él ha matado o no, pero que él con sus compañeros, con su equipo, pues fue toda una aventura la del Che. Pero una aventura, yo diría, hasta diabólica, ¿no? Una aventura diabólica, tomar armas y entrarse a un país
y nos los dice en este momento la realidad que está viviendo Bolivia. ¿Qué piensas tú? No Antes se relacionaba mucho, no Amparita. no se puede juzgar a las personas así de que iba con arma. Era un equipo que iba por unos Pero caminos. eran Ahora he guerrilleros, pero armados era, que iban para la no, guerra. ahora he conocido a Guaná y lugares donde él, que era lo único que me faltaba conocer, y son terrenos tan maravillosos por una parte, Claro. ahora destruidos con la búsqueda, y sus compañeros. Imagínate que él salía de lo que fue la Revolución Cubana, como había triunfado, con esas ideas, con esas ideas, con todo. Yo, posteriormente, cuando he visitado a grupos, no de partidos como el pequinés o el comunista, Jorge Monge, todos ellos, mucho más me ha impresionado los llamados terroristas o guerrilleros, los grupos irregulares, como diríamos, porque esos eran los pobres de la vida, del trabajo, de lo duro, eran pobres de verdad. ¿Y qué piensas Fidel ahora? hizo una aventura con esa gente. Se metió, ahora podemos estudiar que si le falló el Partido Comunista, que si estuvo. ¿Tú te imaginas una persona que conocemos, que vive, ¿Crees que el comunismo es un fracaso? Pucha, otra pregunta. Yo creo que el comunismo, no sé si es un fracaso o no, pero cómo se ha llevado, yo creo que se ha llevado, que se ha usado la palabra. Tal vez escrito suena bien, pero en la aplicación han destruido Yo me naciones y les acuerdo han quitado la cuando libertad a estuvo todos. Fidel aquí, nos entusiasmó. Cuando fue invitado, personas que te decía, como el Gregorio vino diciendo, Amparo, me han llevado en Cuba a un lugar que el cielo no puede, me decía Gregorio, no puede ser mejor. Había de todo. Y después, pues sí, había lugares maravillosos, como en Nicaragua, en Venezuela, allá. Pero generalmente muestran lo más lindo, ¿no? Claro, todos los gobiernos muestran lo más lindo y ocultan todo lo perverso y lo malo. Claro. En estos tiempos, cuando ya hemos conocido que las guerrillas, que en algún momento hablaban a nombre de los pobres y decían que eran los representantes y los defensores de los pobres, ya se ha conocido que las guerrillas, las FARC, el ELN, desde Sendero Luminoso, te hablo de los grupos irregulares de Latinoamérica o aquellos que han estado también con los sandinistas en Nicaragua, todos estos grupos irregulares, incluida Cuba, se ha detectado que tienen una vinculación con el narcotráfico, ¿no? Vendían una imagen afuera y ahora, poco a poco, se va descubriendo las relaciones más oscuras que han tenido estos grupos irregulares. ¿Qué piensas sobre ese tema? A mí me parece un tema delicado y como presidenta de la Asamblea con la Ley 1008 dijimos, es un tema no, pero he tenido después condiciones me han visitado mi hermana, mi cuñada, he ido al Chapare que no conocía y antes había en los parques nacionales la muerte de Manfredo Ken y todo. ¿Qué año fue eso? Yo creo que cuando el Che no había el narcotráfico que ahora. No había la droga que había. Cuando estaban al principio de la instalación de las guerrillas, no habían estos acuerdos, no habían estos pactos. No estaban dentro del crimen organizado. No. ¿Se ha desvirtuado también esa lucha? También. Yo creo que eso empezaría, estaba para empezar, o había ahí esos grandes ocultos, esas diríamos las más, pero yo creo que en ese 68, 65. Todavía eso no existía.
En este momento, mucha gente en el mundo está decepcionada de las izquierdas, ¿no? Porque fue un momento, fue el comunismo, luego se convirtió en las izquierdas, centroizquierdas, socialismos del siglo XXI, los populistas y los progres. Pero creo que todo este modelo o lo que han hecho estos gobernantes en los diferentes países, muchos de estos países en dictadura, ha decepcionado a la gente. Ahora ya ser de izquierda es como que uno le pone freno, ¿no? No, mira, lo que pasa que yo me acuerdo con persona ya fallecida, Juan Pablo Bajeres, que me conoció, que conocí en la cárcel, familias de aquí de Sucre y todo, que me hacían estudiar el manifiesto comunista o la anti-Uri escondida. ¿Estudiabas eso? Sí, y que después tenía que expresarlo. Y yo me daba cuenta la bondad de esa gente y que ellos, al leer esos textos tan y que los comprábamos con esa alusión escondido, Navarro y todo. Y ahora cuando me dice, han muerto muchos, y otros me dice, Amparo, has cambiado tú. Yo no he cambiado. Ellos ahora piensan que yo me he vuelto de derecha porque no comparto el momento. Es que no han entendido para mí que la vida no es de derecha o de izquierda. La vida es dar, pero para dar hay que quererse a uno y querer a los demás como uno mismo. Eso históricamente sí. En la Biblia lo dice, el primer mandamiento, el otro día les ama a tu Dios sobre todo, pero ámate a ti mismo y al prójimo como tú mismo. Qué maravilla, ¿no? Siempre sabia, mi Amparito. Ya, o sea Amparito, que nosotros vamos a despedirnos con el premio. Ya. Que lo tenemos. Y yo había dicho en mis redes, en el primer encuentro que tuvimos, que este abrazo tan grande, tan fuerte que le doy a mi Amparo, es como un abrazo que le mando a mi mamita amada, a mi mamita querida, a quien la extraño y la llevo en mi corazón. Mañana vuelvo a Bolivia. Ha sido un placer estar aquí, visitaros. Sí. Muchos de ustedes que me conocen dirán, oye, Amparo, ¿qué de derecha se ha vuelto? No. No, no importa. He venido. No importa, es lo libertad, que es libertad. Diga, no, ajá, ni libertad. He venido para hablar la verdad y la justicia y la democracia que he luchado por todos los que piensan que yo he cambiado, para decirles que soy la misma. Bueno, que quizás tengo más vida, más experiencia. Si luchar por la libertad, si luchar por lo justo es ser de derecha, pues bueno, me declaro de derecha. Muchas gracias, Amparito, por esta entrevista, por tu tiempo. A vosotros.